Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico, donde abordamos aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. En las últimas semanas, pues se colocó en centro de la atención un tema que indudablemente tiene gran relevancia, gran trascendencia, sobre todo porque afecta a millones de mexicanos. Me refiero al tema que se está discutiendo de distintos ángulos, de distintas perspectivas, respecto a la situación que prevalece en México en materia salarial, particularmente en relación al salario mínimo. Tanto el jefe de gobierno del Distrito Federal, como el mismo gobernador del estado de Chihuahua, como otros gobernadores en el seno de la CONAGO, pues han planteado la necesidad de revisar y de incrementar el salario mínimo como una de las condiciones fundamentales para impulsar el crecimiento económico. Y vamos a hablar de este tema porque también pues ha tenido manifestaciones en contra, algunos se han pronunciado en contra de esta propuesta y bueno, argumentando que afectaría, así como está planteado, la economía mexicana, la productividad, la competitividad, etcétera. Y para esto pues hemos invitado a nuestro colega y amigo Luis Javier Valero para abordar este tema. Bienvenido. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo ves tú? Yo creo que el debate no se ha enfocado correctamente, a ver si compartes mi punto de vista. Porque yo creo que antes de plantear lo del incremento al mínimo, los porcentajes y las formas a través de los cuales se podría llevar esto, si se deja de ser una unidad de medida para otro tipo de actos administrativos o jurídicos. Más allá de todo esto, pues habría que empezar por analizar cuál es la situación real de poder adquisitivo, del salario en México, porque creo que este es el tema nodal, este es el tema de fondo, el tema central. ¿Tú cómo la ves? Sí, mira, yo creo que coincidiendo en esta apreciación, hay otro aspecto que quizás sea el de más fondo, que poner el énfasis en el incremento al salario mínimo implica dar un revés a la política económica aplicada en México en los últimos 40 años. Claro. Que significa que ha estado centrada en, y así lo han dicho, en elevar la competitividad del país. Toda la producción de México y todos los esfuerzos, los estímulos, incentivos fiscales, son para que produzcamos más a fin de exportar. Ese es el eje de la política económica. Así es. Pero elevar el salario mínimo implica que dejamos de competir o de pensar en la competencia exterior para hacer crecer nuestro mercado interno. Que todas las economías prósperas de los últimos 200 años, la experiencia que tienen es que hacen crecer su mercado interno y con los excedentes o con el mejoramiento de la productividad, pues se convierten en naciones competitivas en el ámbito internacional y por tanto se convierten en grandes exportadores. Japón es el ejemplo típico. Y en los últimos años Alemania también, pero Japón no se convirtió en una potencia exportadora de la noche a la mañana, hasta en tanto su mercado interno no se potenció, elevó notablemente sus niveles de desarrollo y se convirtió en la potencia que le disputó durante muy buen tiempo a Alemania, a Estados Unidos, la hegemonía exportadora del mundo, cosa que ahora China pues los ha dejado atrás en la práctica. Entonces, si nosotros nos fijamos solamente en elevar el salario mínimo, me parece que entonces tendríamos que hacer una reconversión de la economía mexicana, porque como tú lo dices, todos los aspectos legales relacionados con el salario mínimo, pues son una gran cantidad, no sé cuántas leyes tendríamos que cambiar. 60 y tantas. Sí, y entonces, pero además eso significaría, por tanto, que tendríamos que cambiar una gran cantidad de esquemas, de mecanismos en el país para darle salida a este mercado interno.
Y todo el mundo tenemos a la mano elementos subjetivos, que en realidad son objetivos, para apreciar que el mercado interno nuestro está totalmente desplomado. Bástenos en estos momentos, en estos días, ayer, hoy, mañana, que los muchachos regresan a la escuela, los centros comerciales que tenemos están abarrotados. Y empieza a aparecer la leyenda no hay. Y en las etapas de las fechas navideñas, los grandes centros comerciales están abarrotados, pero se abarrotan con el 10% de la población, la que tiene capacidad adquisitiva para acudir. Y esto que estás señalando, creo que efectivamente es el meollo, vamos a decirlo así, el aspecto esencial. Porque tenemos 30 años al menos, 30 y tantos años, de una política de contención salarial, a partir del cual se planteó que se iba a potenciar la competitividad de México, que esto se hacía para efectivamente hacer competitiva la economía mexicana, concretamente en lo que es la industria manufacturera de exportación, que se le dio ese incentivo de bajos salarios para que pudiese venir a México, traerse capital, generar empleos, pero empleos precarios en términos salariales, ¿no? Así es. Con muy bajo. Pero aquí yo creo que vale la pena hacer referencia a dos encuestas, dos estadísticas que a mí me llamaron mucho la atención. Una, la que proporciona el Banco Mundial. Y el Banco Mundial dice, una forma de saber cuál es la situación de los 131 países que tienen salario mínimo establecido en su legislación, es medirlo en relación, compararlo, más que medirlo, compararlo con el ingreso per cápita anual, ¿verdad? Que es la riqueza que se produce. ¿Qué parte de esa riqueza que se produce anualmente por persona en cada país, cuál es la proporción que representa el salario mínimo en relación a esa riqueza? Y resulta que México, de los 131 países, está en los últimos 8 lugares en desigualdad. Y eso que a partir de los últimos años, el ingreso per cápita, para nuestros televidentes, ingreso per cápita quiere decir que el valor de la producción anual dividida entre el número de habitantes en el país, pues nos da una cantidad determinada de ingreso, ¿verdad? Por habitante. Entonces, andábamos todavía hace 5 o 6 años, andábamos en $15,000 y pico anuales. Bajamos a $10,637 en el 2013. Ingreso per cápita. Per cápita. Y estos, cuando estaba en 15,000, el salario mínimo representaba aproximadamente el 21% de ese ingreso per cápita. Actualmente representa el 14%. ¿Qué quiere decir? Que se ha desplomado las dos. Que están desplomados. Y eso que se desplomó el ingreso per cápita, pero se desplomó aún más el ingreso mínimo. Entonces, esta situación, lo cito porque me parece que es un ejemplo muy claro de que no ha favorecido esta política de contención salarial la productividad de la economía, ni el crecimiento económico. Ni la apertura comercial. Ni la apertura comercial. Si quieres regresamos con este tema en el siguiente segmento y lo desglosamos porque me parece que esto es fundamental para que nuestra audiencia pues pueda tener elementos de si estas propuestas que se están haciendo son viables y aportan alguna solución a este grave problema que tenemos de precariedad del salario en México. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí, nació la universidad, alegre, luchadora, noble.
En mi interior he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua y con él el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. Estamos hablando de algo que históricamente pues es esencial para la subsistencia del trabajador, que es el salario, que entre paréntesis etimológicamente viene de salarium, que era en el Imperio Romano una parte del pago que se le daba a los militares que custodiaban la ruta de la sal, bueno, porque una parte del pago era en sal, y de ahí viene lo de salario. Salario. ¿no? Entonces, el salario en México está muy salado, para decirlo así, de manera coloquial. Pero bueno, estaba haciendo esa comparación entre el ingreso per cápita y digo, y lo comparas tú, porque yo me metí a ver la estadística en la página del Banco Mundial, pues estamos muy por debajo de Chile, muy por debajo de Argentina, muy por debajo de Brasil, muy por debajo de Venezuela, que ahora dicen que Venezuela está en plena crisis, que pues no, estamos muy por debajo. Nosotros somos de tercera división y aquí están en la primera, A. Y tanto en lo que se refiere al ingreso per cápita, es decir, a la riqueza que se produce en el país y cómo se distribuye por habitante, o qué representa por habitante, como en relación al salario. Pero la OCDE hace otro análisis y compara los niveles de productividad por país anual. Y también hace una correlación entre esos niveles de productividad y los salarios mínimos. El salario mínimo. Y el salario mínimo. Y resulta, ¿verdad?, que casi todos andan arriba, o al menos a la par, de la cantidad de productividad anual. Por ejemplo, Costa Rica, Chile me acuerdo bien de eso, anda en los 5,000 dólares, ¿verdad? De productividad. Ajá, sí. Medida en productividad, ¿no? Y su salario anda más o menos, mínimo anda más o menos en la misma. Nosotros estamos muy por debajo de eso. Andamos en el lugar 44 a nivel mundial, de los 131 países. Y bueno, en el último lugar de la OCDE. Y en el último lugar de la OCDE. Entonces, ¿qué me dicen a mí estos resultados? Que es falso el argumento de quienes dicen que un incremento al salario, y no me refiero a un incremento nominal, sino real, ¿verdad? Porque ahorita hablamos de eso, va a afectar la productividad. Pues si lo que ha afectado la productividad es justamente esta desigualdad. Es que no hay salario que estimule. No hay salario que estimule, porque tú lo dijiste muy bien. Para decirlo así muy coloquialmente, estimado, si usted no tiene dinero, no compra bienes ni acude a servicios. ¿Para qué van los grandes centros comerciales? Pues si no tengo dinero. No tiene dinero, ¿verdad? A lo más que puedo comprar son los conitos de nieve de 10 pesos. Y si no hay mercado para esos productos y bienes que se producen en el país, pues simple y sencillamente entonces la producción decae. Y si la producción decae, pues entonces quiere decir que mucha gente no encuentra empleo porque se cierran las fuentes de trabajo, no hay suficientes fuentes de trabajo. Entonces se vuelve esto un círculo. Es un círculo vicioso. Mira, es que me sorprendió el domingo, perdón, antier, publica Jorge Castañeda en el New York Times y en Reforma un artículo sobre la reforma energética. Uh-huh. Y critica a todos los que andan promoviendo que será la panacea. Uh-huh. Y equipara a estos festejantes a los de hace 20 años, ¿no? Cuando el Tratado de Libre Comercio. Uh-huh. Y entonces dice, lo voy a leer porque me parece que, dicho por él,
Dice, yo he sido partidario de la inversión privada, nacional y extranjera en toda la cadena de Pemex desde hace años. Y me congratulo por este avance. Pero dice, pero sabemos hoy, porque dice lo del Tratado de Libre Comercio en noviembre de 1993, sabemos hoy que el TLC trajo consigo un enorme crecimiento del comercio exterior con Estados Unidos. Sabemos también que no trajo crecimiento económico, ni del empleo, ni del salario, ni de la productividad. Así es. Y dice, y los negociadores del tratado con toda razón sostienen hoy que no era para eso, sino estrictamente para fines de comercio. Y dice, y expone su temor a que pueda ocurrir nuevamente con la reforma energética, que al final de cuentas no nos digan, pues no va a bajar de precio ni la gasolina, ni la luz, ni la nada. Ni se van a generar empleos, ni nada. Entonces, pero este es el tema sobre el salario. Que era lo que estábamos. Si el salario mínimo ha perdido, de acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, en 27 años, desde 1987 que se creó no solamente el salario mínimo, sino un concepto de la canasta alimentaria recomendada. Dice, hemos perdido en números cerrados, el salario mínimo ha perdido el 80% de su capacidad adquisitiva. El 80%. Y en Chihuahua, el 38% de la población empleada formalmente, el 38%, en números cerrados, 4 de cada 10 trabajadores de la economía formal reciben como pago 2 salarios mínimos. En números cerrados son 130 pesos. Así es. Bueno, el salario mínimo, de acuerdo con 1987, tendría que ser en este momento de 185 pesos. Entonces, quienes ganan 2 salarios mínimos para en Chihuahua... Para recuperar nada más la pérdida de ese 80% del poder adquisitivo de ese salario mínimo. Salario mínimo. Entonces, estas cifras, estas 2 cifras, más esta que estás utilizando tú de la OCDE, del Banco Mundial, de cómo el salario mínimo ha disminuido, ha caído abruptamente y ha disminuido también el ingreso per cápita, habla estrictamente de 2 cosas. Primero, la economía mexicana ha caído, ha sufrido un desplome en estos últimos 30 años. Así es. Pero el desplome del ingreso per cápita no es comparable con el desplome del salario mínimo. No. Lo cual quiere decir que se ha perdido la capacidad adquisitiva de los trabajadores de la economía formal y que entonces esto ha propiciado que nos vayamos a la otra parte de la tabla de la que tú refieres. Somos el país número 4 o 5 mayor generador de los multimillonarios del mundo. Y somos, creo que el número 2 en desigualdad en la distribución de la riqueza. Así es. Quiere decir que son muy poquitos ricos, pero muy ricos, y muchos pobres, pero muy pobres, y que se van empobreciendo a pasos agigantados. Entonces, aquí está, si no se necesita ser economista de Harvard, posgradado en Harvard, para encontrar que aquí el problema que tenemos es que tenemos desplomado el mercado interno, es decir, se ha caído la capacidad adquisitiva de las capas trabajadoras, que por otra parte son las cautivas en el pago de impuestos sobre la renta. Así es, aparte. Y que generan una gran cantidad de cosas, pero luego eso nos explica, por otro lado, cosas tan terribles como la disminución de los ingresos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la caída de los fondos de pensiones, y por tanto el crecimiento como una avalancha de nieve de la presión social del envejecimiento de la población, no el envejecimiento, sino el número de personas que llegan a la edad de jubilación y que por tanto genera una gran presión sobre los órganos de seguridad social, y con esto vas encontrando una serie de problemas, como el promedio de 500,000 de jóvenes anuales que durante el sexenio de Fox ingresaron a Estados Unidos por la vía indocumentada. Así es. Es decir, entonces tienes un problemón tan grande que solo con una gran reconversión, y la reconversión tendría que ser, yo ahí sí coincido, es con un incremento
del salario mínimo a los niveles de 1987, para que los trabajadores puedan, el trabajador de salario mínimo pueda por lo menos tener la capacidad adquisitiva de adquirir lo que en el 87 podía ser esto de la canasta alimentaria recomendada. Así es. Y no los 6,000 pesos que decía Cordero. Así es. Vamos a una pausa y regresamos con este tema para ver ahora ya en concreto cómo se puede esta propuesta, que yo también coincido con Luis Javier Valero, me parece es fundamental. Para mí esto es más importante que cualquier otra de las reformas, y cómo se puede realmente impulsar y qué medidas adicionales o en qué contexto para que sea realmente tenga un impacto en el poder adquisitivo de la clase trabajadora. London Café, un lugar para disfrutar. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Participa y gana en el sorteo superior de este viernes 10 de octubre. ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Ahora sí, la suerte está en tus manos. ¡Orgullo de ser guau! El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. La necesidad de mejorar el salario de los trabajadores en México es innegable. Y no solo es un acto de justicia, es un acto que también puede influir de manera positiva en la economía, en el crecimiento económico, en el fortalecimiento del mercado interno y por lo tanto, pues generar mayor productividad, mayor riqueza. Yo así lo visualizo, así lo veo, ¿verdad? Porque lo otro, ya tenemos 30 años que lo hemos vivido, esa política de contención salarial ha traído los efectos contrarios, mi querido Agustín Cartes del Banco de México acaba de anunciar a la baja las expectativas del crecimiento de la economía a 2.1 a 2.8, ¿verdad? Cuando nos habían dicho que era de arriba del 4 y luego la bajaron a 3 y ahora ya vamos en el 2%. Entonces, está claro esto. La población, por primera vez en muchos años, otra vez, la tasa de crecimiento de población empieza a rebasar la tasa de crecimiento de la economía. Sí, claro. Entonces, ya tenemos otro problema. Hay un factor que sí es real y que creo que se debe analizar. ¿Cómo hacerle para que estas propuestas no queden en un acto meramente simbólico, de buena voluntad, y se traduzcan incluso en efectos contrarios? Me refiero a esto concretamente. Apenas se anuncia un incremento del salario mínimo, inmediatamente los empresarios trasladan ese incremento al costo de los artículos o bienes que producen. Y entonces pues se nulifica, y normalmente siempre el alza de los precios ya sea los artículos de primera necesidad o de cualquier otro, es mayor al incremento salarial. Voy a poner un ejemplo, pues si suben el 2% del salario mínimo, ellos en automático ya subieron el 4%, hasta el 5% en el precio de los artículos. Y entonces, pues hay temor en algunos sectores, y me parece que es un temor fundado, es decir, esto no vaya a generar una espiral inflacionaria, porque pues al menos una de las cuestiones que más o menos se ha logrado mantener controlado es la tasa inflacionaria, ¿no? No hemos tenido los fenómenos aquellos de 100% y etc. ¿Cuáles son las medidas que tú consideras que se deben adoptar para que esto realmente sea un incremento al salario real? Cuando hablamos de salario real, nos referimos a la capacidad de compra que tenga ese salario. Es que lo que hemos construido es un verdadero monstruo, y es un monstruo que tiene beneficiarios únicos prácticamente, que es
el beneficiar a todos los, ni siquiera a todos los empresarios, sino a los más grandes empresarios que están establecidos en México. Entonces, y todos ellos sostienen, pues para que incrementen el salario mínimo, pero si es solo una medida, ya nadie la aplica. Pero tendríamos un efecto muy importante si dejara de ser un referente solamente el salario mínimo. Si lo regresamos a la cifra de 1987, querría decir que los trabajadores formales ganarían 180 pesos en números cerrados. Lo equivalente a un poco más de 2 salarios mínimos. Pero eso tendría que ser una medida audaz de consenso de los empresarios, convencer a los empresarios y convencer a las fuerzas políticas establecidas en el país. Y para eso sí se necesitaría un gran consenso, no este último sobre la reforma energética, que es una mayoría, o aquella que dieron las primeras reformas, no la de reforma educativa, en fin. Porque tendríamos que establecer una serie de mecanismos para sancionar. Es decir, por ejemplo, que la Profeco deje de ser la recomendadora de buenas acciones, que algunos órganos del gobierno sí se conviertan en órganos coaccionadores, y que pudiéramos establecer un control de precios, algo que existía hace muchos años. Y todo el mundo, con eso de la consigna de la libertad de mercado, que no es más que la expresión del pensamiento único aplicado drásticamente sobre el sector más desfavorecido de la población. Entonces, tendríamos que convertir, por eso digo que es una reconversión de la política económica totalmente, y que esto tendríamos que traer a la gente del exterior para que convenciera a nuestras capas dirigentes que ese es el único mecanismo para sacar a México de la debacle económica en la que nos encontramos. Puede ser que la reforma energética nos traiga en los próximos 5 o 10 años varias decenas de miles de millones de dólares de inversión, pero no va a ser posible que incidan en el desarrollo económico global del país. Y quiero poner un ejemplo muy actual sobre eso que estás diciendo, porque a mí me llamó mucho la atención el planteamiento en torno a que se dice, por ejemplo, Pemex se va a quedar con el 83% de las reservas petroleras probadas, ¿verdad? Y 20 y tantos % de las probables, y qué sé qué tanto % de las de prospectiva. Bueno, el caso es que en las 2P te queda con una buena cantidad. Lo pongo de ejemplo a lo que estás diciendo, pero esto no va acompañado de una política petrolera. Es decir, hasta ahorita nadie ha dicho si esas reservas que Pemex va a explotar se va a dedicar nada más a sustraerlas y a venderlas como materia prima al extranjero, como se ha venido haciendo, o se le va a poner valor agregado, y valor agregado es transformarlas, ¿verdad? Por ejemplo, pues en petroquímica, a través de la petroquímica. Toda la petroquímica secundaria y terciaria. Y terciaria, ¿verdad? Eso sí generaría empleos. Eso sí representaría la posibilidad de abaratar el costo de la gasolina. ¿Por qué? Porque se estaría produciendo en el país, ¿verdad? Por una empresa, ahora ¿cómo le llaman? Pública, no, ¿qué es? Productiva. Una empresa productiva del Estado. Del Estado, ¿verdad? Bueno, y podríamos entonces efectivamente hacer valer esa situación. Pero si el esquema va a seguir siendo el mismo, entonces esto no va a servir para nada. Y es falso que se vayan a crear miles de empleos por el solo hecho de abrir el mercado petrolero a la inversión extranjera privada y la nacional, porque es un capital intensivo. Crear para efectos de perforación, de explotación, extracción y exportación, pues es más tecnología que personal. Es capital intensivo, son miles de millones de dólares los que se tienen que invertir para eso, pero no generan la misma cantidad de empleos que si se crea una refina, siguiendo tu ejemplo, vamos suponiendo que se instalen, que se vayan a abrir, se vayan a perforar, pues no sé, 1000 pozos de gas shale en Chihuahua. Bueno, pues los técnicos que lo van a hacer, la mayor parte van a ser extranjeros.
Para y empezar. algunos trabajadores locales que van a tener. Pero una vez que empiecen a perforar, encuentren el gas shale, todo es de manera automática. Y ya estamos preparados para eso. Basta que construyan las instalaciones necesarias en los alrededores de Ojinaga y cerca, en el Valle de Juárez, y ya tenemos los gasoductos. Pues sí. Pues sí, Y entonces, Chihuahua, ¿en qué se va a beneficiar? exactamente. No, no va a haber una creación importante. Va a haber creación de empleos, seguramente, sí los va a haber, pero no en la magnitud suficiente como para que incida en el estallido económico del Estado para el crecimiento de empleos, el desarrollo económico. No, no es así, porque a pesar de que lleguen los grandes capitales extranjeros a la explotación petrolera, dudo que en el curso de unos por lo menos 15 años, lleguen a un incremento de la explotación del 25 o el 30% del que ahora tenemos. Y tiene razón, por eso nadie lo dice, está dirigida toda esta inversión a la obtención del petróleo crudo y a su venta como tal al extranjero. No hay ninguna, el anuncio, ¿dónde está el anuncio de las refinerías? Por eso te digo, No hay. está el mismo esquema que se siguió en el caso de la minería. Pues sí, Chihuahua es de los principales productores de oro y de plata y no sé qué. Dependiendo del mes, somos a ver, primero yo o segundo. pregunto, ¿dónde está el beneficio para Chihuahua de la extracción de esos minerales? En Ocampo ya hay el beneficio. ¿Sí? Sí, la beta está más ligada al pueblo, y entonces ya le propusieron al pueblo que todos se vengan a vivir a Chihuahua, que aquí les construyen el fraccionamiento. Sí, y entonces acá se van a venir, porque necesitan ese espacio donde está el pueblo, necesitan espacio para sacar oro. Pues de ese tamaño. Vamos a una pausa y regresamos para ver en concreto de qué medidas colaterales debe ir acompañada una modificación o un incremento en el salario. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. En el segmento anterior, Luis Javier insistía, y me parece correcto, que esto debe ir acompañado de una reconversión total de la política económica del país, que tendría por eje efectivamente el fortalecimiento del mercado interno. Pero yo creo que esto tiene que ir acompañado de alguna otra medida. A ver, yo te pregunto, yo creo que obligadamente también tendría que modificarse la política fiscal. Ah, sí. Porque tú lo dijiste también y lo señalaste muy claramente. El grueso de la recaudación fiscal está en el contribuyente cautivo. Y el contribuyente cautivo es el más depauperado en términos de salariales. Porque es el trabajo y ese no puede evadir ni eludir ni nada el pago de los impuestos. Por ejemplo. Así es. Todas las capas medias y medias bajas. Entonces, tendría que impulsar una reforma fiscal realmente progresiva, que grave al que más tiene y desgrave al que menos tiene. Así es. ¿Tú cómo lo ves? Es que, mira, aquí hay una estadística otra vez. En los últimos 6 años, los trabajadores que ganaban hasta 2 salarios crecieron un 3%. Y los que ganaban entre 3 y 5 salarios, que ya están en la franja de pagar el impuesto sobre la renta, disminuyeron 23%. Sí, ahí está el fracaso de la política económica, hasta el fracaso de la política fiscal. Porque entonces al disminuir sus ingresos, entran en el terreno ya de los que ya están exentos del pago del impuesto sobre la renta y por lo tanto, pues una baja fiscal. Claro, por eso se ha caído la recaudación. Es una de las razones por las que se ha caído. Y es una de las razones también por las que se ha incrementado la economía informal. Ahí está otra cifra. En Chihuahua, en el año 2000, lo hemos mencionado en el programa de radio, en el año 2000 en Chihuahua había 710,000 trabajadores informales, es decir, los registrados en el Seguro Social. Formales. Sí. 710,000. Hoy tenemos 746,000. Es decir, la diferencia son 36,000, en números cerrados 40,000.
En 14 años, el número de trabajadores informales, formales, creció en Chihuahua en 40,000, mientras que la población que llegó a la edad productiva es alrededor de 145, 150,000. Bueno, es decir, lo cual quiere decir que esos 100,000 o 110,000 que no están contemplados, pues están en la economía informal o en la desocupación. o en la desocupación o en el extranjero. O en el extranjero. Entonces, esto que estamos abordando, pues es que tiene que ver con toda la política hacendaria. Tendríamos que desaparecer el régimen de consolidación fiscal. Ya hasta Felipe Calderón, ahí medio alegre, una tarde declaró que por esa causa se nos eludían al año poco más de 300,000 millones de pesos. Hacienda, ya más mesurada, ha declarado que cada año perdemos 125,000 millones de pesos por el problema de la consolidación fiscal. Pero si nosotros incrementamos el salario mínimo de manera real, bueno, vamos a tener la creación de empleos casi de manera inmediata en todos los aspectos de la economía. El traslado de mercancías, por ejemplo, hoy es un traslado de mercancías de la edad media, yo diría. Basta ver las autopistas cercanas alrededor de la Ciudad de México para darnos cuenta que tenemos un gravísimo problema de transporte de mercancías y que tenemos urgentemente que crear una red ferroviaria para que sea el tren el mecanismo, el modo preferente de traslado de mercancías, y con ello ahorraríamos, por tanto, el consumo de combustibles de manera drástica. Y solo para poner ese ejemplo, tendríamos que entonces que modificar también la red de distribución y de venta de productos en todo el país para que pudiéramos tener en las colonias de Chihuahua. Tendríamos que abrir centros comerciales que pudieran darle satisfacción a nuestros trabajadores con un ingreso de 180 pesos diarios de manera real. Pues tendríamos grandes consumos. El no hay sería la leyenda preferente en los comercios de todo el país, es decir, y no tendríamos los problemas de tener que tirar al mar toneladas y toneladas de tomate o de manzana, en el caso de Chihuahua, a malbaratar los productores de manzana en Chihuahua, porque no hay mercado. Pues no hay mercado, pues porque los manzaneros de Estados Unidos pues inundan su mercado, y en ese momento le dicen a los mexicanos, pues ya estamos abarrotados y ahí te va manzana para ustedes. Es decir, son una gran cantidad, lo estoy haciendo de manera más sencilla, más accesible, claro. Porque me parece que cuando decimos es que está desplomado el mercado interno, no hablamos no describimos con lujo de detalles lo que significa esta reconversión. Para mí una reconversión o una reingeniería, y tendríamos que modificar muchas cosas. Los contratos colectivos, por ejemplo, están tasados en aumentos sobre el salario mínimo, hasta los divorcios para las pensiones alimenticias. Es decir, tendríamos que modificar todo esto. Y la política de estímulos del gobierno federal a los productores, pues tendríamos que cambiarla para que tuvieran preferencia, prioridad, los productores que vendan su producción en México, abaratando su producción y dándole subsidios, así dichos con toda la palabra, para no estar pensando en competir, solamente en competir con el extranjero y abrir al mercado, los mercados extranjeros para nuestros productos, mientras que aquí tenemos una gran parte de la población que se está depauperando crecientemente, aceleradamente. Las cifras que estamos dando ahora pues son impactantes. Es terrible lo que está ocurriendo. Y un ejemplo notorio y crudo y delicado es lo que ocurre en el campo mexicano. Justamente a partir del TLC, la política agropecuaria se orienta a la producción de productos que tienen demanda en el mercado internacional. Entonces, pues las huertas, las producciones de frutas, etcétera, tienen relevancia. El rey del ajo se convirtió en secretario de Agricultura. Bueno, para empezar, para ver. Y los productores de alimentos, de granos básicos, por ejemplo, por el contrario, pues vieron caer. Primero, pues no contaron con apoyos, les cerraron los esquemas de comercialización que había,
dejaron de financiar esa producción y se desploma. Y México, que era un país autosuficiente en la producción de alimentos básicos, pues ahora está importando incluso algunos de esos granos porque no los producen suficiente para atender. No estoy seguro, pero creo que gastamos más de 50 mil millones de dólares al año para importar alimentos. 80 mil, perdón. Eso es lo que está, pongo ese ejemplo porque me parece que ilustra muy bien. En el campo de la industria de extracción pasa lo mismo. Todo se exporta como materia prima, nada se procesa. Entonces, otro eje fundamental de esa reconversión que tú estás hablando sería pues volver a impulsar, a reactivar la producción agropecuaria, Claro. para satisfacer ese mercado interno y estimular efectivamente el desarrollo económico, porque si no, pues ya hasta los hermanos dejaron el pinole, y la cambiaron por la Coca-Cola. Pues claro. Sí. Es que hasta en eso está. Es que nos cambiaron todos los patrones culturales. Antes, tú te vas a acordar, antes que nos vendieran tortillas de maíz amarillo era una mentada de madre, dicho con todo respeto. Con todo respeto, pero una mentada de madre. Lo que buscábamos era el maíz blanco, las tortillas de maíz blanco, porque eran las que tenían el sabor que los mexicanos tenemos. Ahora yo encuentro que hay una gran cantidad de personas que prefieren las tortillas de maíz amarillo, que no les quiero decir para qué se usan en Estados Unidos, no solamente para engordar animales, sino que es la base de la producción de la industria alimentaria, una gran cantidad de productos. Entonces, lo que estamos ahora viendo es que hasta esos patrones nos cambiaron, los patrones culturales del consumo de los mexicanos. Y yo creo que eso es fundamental, revertirlo, pero tendríamos que chocar con los intereses de los grandes monopolios establecidos en México, que quién sabe si estén de acuerdo en esta política. A veces uno piensa, todo esto, pues no es más que una quimera, sueño, pero creo que finalmente es la solución, o una de las soluciones, o el mecanismo, la ruta, para que México pueda salir de estas cifras de crecimientos económicos inferiores al del crecimiento de su población. Así es. Vamos al segmento final de este programa, de esta entrevista, con algunas conclusiones, reflexiones generales, y en particularmente te adelanto esto. ¿Cómo entonces concretar? Porque hay varias propuestas, hay varias negociaciones. ¿Cuál es la ruta que crees tú que se debe seguir para que estas sean viables? London Café, un lugar para disfrutar. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Participa y gana en el sorteo superior de este viernes 10 de octubre. ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Ahora sí, la suerte está en tus manos. ¡Orgullo de ser guay! El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Llegamos al segmento de conclusiones, reflexiones generales, y bueno, pues ya más o menos tratamos de hacer una disección de las distintas aristas que tiene el tema, porque no es nada más el asunto de decir se promulguese o no se promulgue un decreto incrementando el salario. Pero sí tiene que revisarse este tema, y tú señalaste un punto que creo que es fundamental. Tiene que ser, yo creo, un consenso que involucre, para decirlo así, tripartita, al Estado, al gobierno, pues, Sí. a los empresarios y a los trabajadores. Yo creo que estos tres factores, estos tres segmentos, sectores, son los que
deben sentarse a debatir. Ya inició un ciclo de discusión, ¿verdad? Convocado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a nivel federal, Sí. y se reunieron los líderes de las principales organizaciones sindicales y los representantes líderes. Creo que lo presidentes hicieron de en los- Guanajuato, ¿no? Algo así. No, por las momias de Guanajuato. Oye, sí, pero bueno, pero al menos se habló hubo disposición. Aquí en Chihuahua, sin embargo, y no fue una propuesta, fue un exhorto y temporal y casi a manera de ejemplo que el gobernador planteó en su evento del martes pasado, donde señaló de que bueno, pues de octubre a diciembre, 3 meses. 3 meses, ¿verdad? Más que todo se incrementara el 10% como una especie de bono, e incluso con el estímulo fiscal de que se reduciría el impuesto sobre nómina, ¿no? Y no tendría impacto en las cuotas del IMSS, ni en las de jubilación, ni en las de pensión, ni en las de Infonavit. Y sin embargo, hay un rechazo en automático, al menos lo que yo escuché de los líderes empresariales. ¿Cómo ves tú esta ruta? Ignacio Manjarres de la Coparmex dice, los empresarios no fabricamos billetes. Pues lo que le está proponiendo es que los empresarios de Chihuahua y sobre todo los comerciantes, lo que está proponiendo el gobernador es una cosa, me parece sencilla y creo que justa, por lo menos en lo que tenemos ahora, es que aquellos que ganen 150 pesos diarios, y estoy hablando entonces de un segmento del 38% de los trabajadores formales en Chihuahua, que ganen 15 pesos diarios más. Lo que significaría, dicen, un incremento de 4,000 millones de pesos. Y lo que están pensando, y que eso hay que razonarlo, son 4,000 millones de pesos más inyectados a la economía de Chihuahua. Claro. ¿Y que se va a traducir en qué? En que esa gente va a tener más poder adquisitivo, Así es. va a consumir más, va a comprar más cosas, a satisfacer sus necesidades, obviamente, y eso mete otra dinámica a la economía local. A la economía local. Ahora, lo que propuso el gobernador propuso y eso hizo una exhortación Así es. a un bono especial. Así es, eso fue. No un incremento al salario mínimo, que al contrario de ello, Miguel Mancera, el gobernador del DF, sí está proponiendo que se incremente a 80 pesos diarios. Ellos tienen un salario de 67 pesos en números, pues en números cerrados, alrededor de 67 pesos, y que pase a 80 pesos. Me parece que están en la misma dinámica de que para el cierre del año haya un aumento de los ingresos de los trabajadores y meter ese un nuevo circulante. Puede ser dinero el que ya está, pero creo que tendríamos eso, pensaríamos en que los fabricantes, los comerciantes, podrían ver disminuidos un tanto sus niveles de utilidad, pero al contrario, podrían ver incrementados las cantidades de producción y de venta de productos en la economía. Y luego, lo que me parece, al principio pensé como una especie de trampa demagógica, la propuesta del PAN, de un tanto hacerle sombra a las consultas que están realizando PRD y Morena, sobre la reforma energética. Pero creo que el PAN puede llegar en un buen momento. Es una pregunta muy rebuscada. ¿Estaría usted de acuerdo en que se revisaran los salarios, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos hiciera una revisión exhaustiva y no sé cuántas cosas más sobre el salario mínimo? Pues es una pregunta que todo el mundo va a estar de acuerdo en que sí, que se incremente, claro. Entonces, y que eso se haga una elección nacional. Me parece que tiene un claro sentido político, que puede tener éxito si llega a las elecciones con una pregunta. Al mismo tiempo que estás votando, ¿está usted de acuerdo con que se eleve el salario mínimo? Y entonces podría ser vinculante y obligar, por tanto, a que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Cámara de Diputados hicieran una revisión de esto que estamos ahora conversando, y que podría ser un estímulo para la discusión sobre este. Es uno de los asuntos principales.
yo bromeaba sobre esta reunión de los empresarios y los dirigentes sindicales con el secretario del Trabajo a nivel federal, porque las fotografías que accedimos a ellas, pues tienen una cara de pocos amigos todos, y el único que está feliz es el secretario del Trabajo, pero todos los demás, pues tuvimos que firmar porque tuvimos que firmar. Bueno, si esa es la tónica, me parece que ese sí podía ser un pacto de la Moncloa, o un símil del pacto de la Moncloa, sí, claro, como el de España, el que todas las fuerzas políticas y sociales y económicas del país firmen un pacto. Ese sería el verdadero pacto social que México demanda. Ese sería uno de los... Y a propósito de lo que decía, sí, efectivamente los empresarios no fabrican billetes, pero hay que recordarles, ¿sí?, que sus utilidades y sus ganancias son fruto del trabajo. Es el trabajo el que genera valor, no la máquina, sí, no el dinero. No el dinero, ¿verdad? Sí. Ese es el que genera el valor de las mercancías y por lo tanto las utilidades. Entonces, pues yo creo que sí están con una visión muy corta, porque yo creo que esto a ellos mismos los beneficiaría. Sí, claro. A todos, porque sería una reactivación real de la economía mexicana y no una promesa más atenida a la inversión extranjera. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Luis Javier, pues te agradezco mucho esta conversación, noches. A usted su atención, y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.